Cuido del amor de Manuel y Laura, del desarrollo de un pino y de un tala, de la vida de un pequeño y rarísimo calamar de los arrecifes del mar de Andamán en el Océano Índico, y desde hace poco también de la felicidad de un grillo. Manuel se pregunta muchas veces qué es lo que ama de Laura, y cuando esto ocurre es señal de que mi trabajo va bien, porque me enloquecen sus ojos, sus ansias de aventura, su amor por los perros, sus manos generosas, aunque me moleste su carácter fuerte y no soporte su testarudez, su impaciencia. Pero no es cierto todo aquello. Lo único cierto es que Manuel ama a Laura, todo el resto es nube. El calamar ingiere en promedio unos 100 o 150 ínfimos crustáceos que abundan en sus arrecifes. Son tan ínfimos estos crustáceos que Laura tendría que utilizar su microscopio para verlos, si es que por alguna extraña casualidad estuviese Laura en los arrecifes del mar de Andamán en el Océano Índico con su microscopio. Lo cierto es que cuando mi calamar alcanza a comer 150 de aquellos crustáceos y algunas fruslerías más, su balance energético resulta positivo, pudiendo así acumular grasas en su diminuto cuerpo. Y aquello me da a mí una satisfacción enorme y contribuye al equilibrio del universo, que es en definitiva el objetivo último de mi labor. Detrás de la gran roca, en las algas pardas que se encuentran entre los violáceos corales, suele haber una gran abundancia de aquellos crustáceos, y es hacia allí hacia donde trato de conducir a mi buen calamar con mis influjos energéticos. Laura imagina a Manuel piloteando un helicóptero de rescate en los Alpes franceses. Lo imagina con un gran bigote y anchas espaldas y lo sitúa en la década del 70. Manuel despega su máquina por la mañana acompañado por dos jovencísimos y musculosos alpinistas y se pasa el día entero batallando contra ráfagas ascendentes, fuertes vientos blancos y tormentas caprichosas. Cada 2 o 3 horas rescata sanos y salvos a hipotérmicos japoneses, contritos alemanes, desvalidos yanquis, turcos y polacos. Los descarga del helicóptero con sus morrudos brazos y los deposita cuidadosamente sobre suaves mantas, mientras los estropeados alpinistas lo abrazan y le brindan desmesurados agradecimientos. Manuel, sin hacer caso alguno de su alaraca, se seca el sudor de la frente, se acomoda las gafas y vuelve corriendo al helicóptero junto con sus ayudantes para rescatar a otros desvalidos. Cuando llega por la tarde a su bella y amplia cabaña, agotado y sucio, Laura lo recibe con un largo abrazo. La chaqueta y los pantalones de Manuel manchan un poco la blusa blanca con flores y la pollera larga de Laura. Él la besa, ella dejándose caer hacia atrás, su larga cabellera casi rozando el suelo, y luego se sirve un whisky. Ella enciende el hogar y en voz alta lee algo de lo que ha escrito hoy. Después, invariablemente, hacen el amor. No estoy seguro de haber inducido yo aquella fantasía en la mente de Laura, pero a veces ella mira de frente a Manuel, le quita los anteojos de ver, le pasa los dedos por los labios y alrededor de la boca, como si acariciara imaginarios bigotes, y aquella parodia los enamora a ambos, aunque Manuel no tenga los bigotes, ni las anchas espaldas, ni pilotee un helicóptero en los Alpes franceses en la década del 70. Podrían creer quizás que mi tarea más sencilla es la del pino y el tala, pero no es tan así. Cierto es que el amor de Manuel y Laura exige muchas de mis energías y creatividad, pero el asunto del pino y del tala tiene quizás aún mayor complejidad. Comencemos mencionando que el tala está en un arisco monte de Santiago del Estero, en Argentina, mientras que el pino alza su tronco en una colina de Mikowa, Quebec. Debo lidiar, por lo tanto, con dos climas contrapuestos, y austeros ambos. Podrán, en este punto de mi relato, preguntarse por qué los elementos del universo no se las arreglan con su propia existencia por sí solos, en lugar de tener una entidad, una de las cuales vengo a ser yo, entre muchísimas otras, que deba regular o influir en sus comportamientos. Y yo digo que sí, que podría también ser así, pero lo cierto es que aquí estoy yo, cuidando del amor de Manuel y Laura, del desarrollo del pino y del tala, de la vida de mi calamar,
y de la felicidad de mi grillo. Que si no, quizás el universo no existiría, quién sabe. O estaría patas para arriba, más de lo que está, o no. Pero en fin, aquí estoy yo y debo realizar mi tarea. El asunto es que con el tala es un constante luchar contra la sed. La mayor parte de mi trabajo se enfoca en tratar de lograr que el árbol estire sus raicillas hacia el sitio correcto, conseguir que los túbulos de las raíces esquiven una piedrita, un bloque de arcilla o un cúmulo de arena, promover el contacto de infinidad de hongos benéficos con las radículas, encauzar los inestables enredos neuronales de un escarabajillo del suelo para que se dirija hacia los trozos de materia orgánica que es conveniente degradar para que la tierra retenga más agua o libere más nutrientes, y así muchas otras acciones subterráneas. Todas ellas constituyen una meticulosa tarea, una permanente batalla cuyo objetivo es extender milímetro a milímetro el sistema de absorción hídrica del tala y así permitir su supervivencia en aquel monte ardiente. Manuel a veces piensa en raíces y hongos subterráneos. Está en vacaciones, sentado en una gran roca frente al mar, y sin venir a cuento imagina que su cuerpo es blando, parduzco y algo a su alrededor huele a moho. Siente anhelo de morder un trozo de aquel moho. Su cuerpo fofo se agita en una melaza tibia. Todo va bien y él se agita en una melaza buscando alcanzar el trozo de moho, hasta que de pronto una ola lo salpica en el rostro y entonces regresa a la realidad de su roca, de su mar, de sus vacaciones. Por la noche muerde una manzana y un sector de su cerebro exclama ¡qué manjar! Y eso es simplemente porque ha mordido un trozo podrido de la manzana que sabe a moho. Sucesos como este suelen suceder casualmente cuando, por ejemplo, ha sido para mí un día difícil con el tala, que no llueve en este desierto hace ya como 2 meses, y difícil que Manuel y Laura se amen esta noche de esfuerzos terrosos. Aunque quizás el mordisco de la manzana le genere a Manuel ganas también de morder el cuello de Laura. Me dan ganas de morderte, y bueno, dice Laura, mordeme. Y Manuel muerde suavemente el cuello de Laura, pero en el fondo de su alma, en el sitio más recóndito y oculto, realmente desea morder el cuello de Laura, morderlo en serio, hasta que sus dientes se claven en la piel. Con el pino, en cambio, es una lucha contra el frío. Lo habrán supuesto, siendo que Mikowa, Quebec, queda en Canadá. Aunque en realidad no es una lucha directa del pino contra el frío, sino una lucha entre el bioma que necesita el pino y el frío. Eso es lo importante. Pues son los insectos del suelo, los hongos, líquenes, protozoos y bacterias los que verdaderamente se ven severamente afectados por el frío. Y aunque no lo crean, la mayor parte de la vida de un árbol, y de casi todas las plantas, la más emocionante y desafiante, ocurre por debajo del suelo. Todo ese mundillo, por qué no decir universo, que se halla debajo de la tierra, es lo que permite que estén disponibles casi todos los elementos que el árbol necesita para vivir. Desde el agua hasta el nitrógeno, el fósforo, el calcio y muchas otras cosas que si no estuvieran, pues los árboles se morirían y sencillamente no existiría la vida en el mundo y yo no me ocuparía ni de Manuel, ni de Laura, ni del calamar, ni siquiera del grillo. Pues bien, el caso es que si al viento de Mikowa se le ocurre soplar del norte un par de semanas seguidas, en el suelo de mi pino comienza la catástrofe. Yo no soy quien para forzar que el viento cambie de dirección, ni sabría cómo hacerlo. Mi campo de acción entonces es el mundo microscópico y oscuro que rodea las raíces del pino. Allí trabajo yo, poniéndome de nuevo a entrecruzar neuronas para que algunas miríadas de alimañas busquen enterrarse más profundamente en el suelo. Ubico algunos cationes por aquí y algunos aniones por allá para que todo ese bicherío y aquel menjunje de hongos y líquenes se desarrollen en este refugio más tibio y no en aquel otro más frío. Y trabajando de ese modo, logro en algunos días algunos nuevos puntos de generación de nutrientes que las radículas del pino invaden, y ello resulta en un poco más de vitalidad para ciertas yemas por aquí, un poco más de fortaleza para algunas hojitas por allá, y así vamos tirando. El pino se estira, se yergue, y sus hojas muerden el carbono del aire, y el verde brilla al sol y descansa en las estrellas, lo mismo que el tala al otro lado del planeta Tierra. Las poquísimas personas
que por una de esas casualidades o causalidades ven al pino y al tala, suelen admirarse por el vigor de su follaje. Aquello también me genera satisfacción, a pesar de que ignoren todos la titánica tarea que se desarrolla en las ocultas raíces. La vida del grillo sería simplísima si no fuera por la música que brota de sus patas, por la relación estrechísima que existe entre su felicidad y la música de sus patas, y la de otras patas. Sí, he dicho de su felicidad, y ya lo había dicho antes, pues de eso me ocupo yo también desde hace algunas semanas, cuando nació este grillo. Los grillos pueden sentir felicidad tanto como los hombres, los perros, los delfines y muchos otros animales, si no todos. Respecto de los grillos, al menos, puedo dar fe. Y en ellos esto se relaciona, como he dicho, con su música. Muchos podrían pensar que la cópula, que el alimento, pero no. La música. Tanto la de cada grillo individual como la del conjunto de grillos que componen la atmósfera grillística. Lo explico. El universo funciona por estratos que se entrecruzan y se enredan, pero que mantienen su individualidad, como las ondas de radio, de sonido o de luz, que van surcando los aires todas enmarañadas, pero cada una manteniendo la frecuencia que le es propia. De este modo, hay un estrato que es común a los seres humanos, donde la mayoría de los elementos son conocidos por este y en el cual el ser humano es hábil y se siente cómodo. Este estrato es habitado, entre otras cosas, por su propia voz, por supuesto, y por sonidos como motores, máquinas, parlantes, bocinas, toc-toc, tic-tacs, por algunos cuantos aromas agradables y otros muchos olores pestilentes, temperaturas, fríos, calores y otras cosas más. Hay otro estrato, por ejemplo, que es el de los perros. Este estrato está, en cambio, superpoblado de olores, invadido de sonidos y movimientos, y caricias y patas de pollo. El ser humano roza apenas de refilón este estrato, y es por ser un animal, el ser humano, tan amigote del perro, que los estratos de otros animales, como los gorriones, casi no se cruzan con los del hombre a pesar de convivir ambos en el mismo hábitat. Pues bien, hay también un estrato para los grillos, y este estrato es dominado lógicamente por la música de sus patas y también por la oscuridad, por el parpadeo de las estrellas y por los aromas a hojas húmedas y a pasto. La felicidad de los grillos, así como la de los hombres, no es algo que se alcance de una vez y conquistándose así para siempre, sino que es efímera. Es algo que se conquista de a ratos y luego se pierde. Algo que se aproxima, se saborea algunos momentos y se aleja para luego tal vez regresar. A eso se dirige mi tarea en este caso, a brindarle al grillo algunas porciones de felicidad. Para un grillo, como he dicho, eso es música, la de sus patas, la de otras, y algunas estrellas, y un aroma ínfimo a pasto y a hierba muerta. El grillo, sépanlo, suele comenzar a cantar por angustia, por cierta desolación que invade su diminuta alma por la noche. Canta queriendo poblar el inquietante silencio, queriendo llenar la ausencia. Y por eso la puebla con su cantar autómata, con su nota repetida y repetida que en sus orificios auditivos suena tan bellamente como suenan bellamente para Laura, por ejemplo, las palabras rosa o trenza, o para Manuel las palabras pastizal, susurro, garbanzo. A veces, Manuel desliza lentamente su mano por las costillas de Laura, que está desnuda, por su cintura, y ella siente dentro de sus oídos la palabra trenza, que se repite y se repite, pronunciada despacio, y la T de trenza se traba sobre la R, como entrelazadas las dos letras en un beso, y la R se desliza hacia Enza, como aquella caricia, la de Manuel, en sus costillas, en su panza, en su cintura, trenza, rosa. Y el grillo canta en la noche, en una noche que está lejos de allí. La nota monótona remueve líquidos en su ínfima cabecita y la sensación de desolación desaparece, y por algunos instantes
el grillo, sí señor, óigalo bien, por algunos instantes el grillo es feliz. Pero cuando la desolación posee al grillo nuevamente, yo confieso que esta es quizás mi mayor flaqueza, no sé cómo inducirlo a cantar, al menos no lo he aprendido hasta ahora. Aquella urgencia que le agarra al grillo por cantar parece venir de otro sitio, como de un universo que estuviese dentro del grillo, detrás de sus ojos. Yo solo sé hacer brotar aromas a pasto y a hojas muertas, o azularle el brillo de alguna estrella, o cambiar el ritmo en su titilar, y en eso me ocupo, tratando de que aquello influya positivamente en la forma de su música para que vuelva a ser feliz otro momento. Mientras realizo mis intentos y el grillo permanece aún en silencio, siento en mí su desolación, como si se me hiciera un hueco. A su felicidad, en cambio, la siento como luz. Así, la desolación y la felicidad se van alternando, su hueco, su luz, su hueco, su luz, como la estrella que titila, azul, negro, como la campanita del grillo que suena, que calla, que suena, que calla, que suena, cri, cri, cri. Cuido del amor de Manuel y Laura, del desarrollo de un pino y de un tala, de la vida de un pequeño y rarísimo calamar de los arrecifes del mar de Andamán en el Océano Índico, y de la felicidad de un grillo. A veces los besos de Manuel y Laura emanan solos, como por encanto, tal como brota el agua en un vergel, tal como estalla la flor en la exuberancia de su primavera selvática. Otras veces los provoco yo, y entonces Manuel ve en los ojos de Laura dos universos inagotables, o ve aguaciles, o dedos que acarician, y un hilo de savia tibia atraviesa su cuerpo dejando en él su trazo de azúcar. Las hojas del tala y del pino se abren a su sol, los escarabajillos muerden el humus, 8 tentáculos abrazan a Laura en su siesta de domingo, y por la noche los aires se pueblan de gotas musicales. Los innumerables hilos del universo se entrelazan formando una colosal tela cósmica, y cada hilo está unido al otro, y todos ellos se tocan, se enredan, se mezclan. Yo taño mi música en ellos, y ellos me devuelven sus notas maravillosas. El resto de los seres que habitan el universo los tañen también. Los grillos y los hombres, los calamares y los árboles, los caracoles de la tierra, del mar y otros seres como yo. Laura besa a Manuel mientras Manuel cree que ama a Laura por esa forma de besar que tiene. El calamar devora un crustáceo que deja de existir. Una ínfima radícula alcanza una gota de agua y se embebe en ella. El universo se estira, se despereza, se acurruca, se hincha, se contrae, se hincha, se contrae, latiendo, enigmático, insondable, como un enorme corazón.